Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Hola mis amigos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico Parashá en Familia para la Familia. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindamos una cordial bienvenida. Un shalom para tu vida. Soy la pastora Pili Alfaro, te saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición aquí en nuestro maravilloso estudio bíblico Maná, Parashá en Familia. Para la familia. Shalom, amados. Gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy. Estamos muy felices y contentos de poder estar con ustedes en el día de hoy. Una vez más, yo sé que muchas personas nos decían, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bueno, hemos tenido, por supuesto, también nuestra parte de todo lo que ha pasado en este año 2020, pero aquí estamos de regreso y le damos gloria al Eterno, Baruch Hashem, poder estar hoy en día ya de regreso los tres en este estudio Parashá en familia. Diferentes cosas pueden suceder durante todo esto y verdaderamente ha sucedido, pero aquí estamos de regreso en esta nueva temporada, en este nuevo inicio una vez más de Parashá en familia. Recordándoles a todos que los diferentes estudios los pueden escuchar en podcast, o sea, en formato de audio en Spotify. Lo pueden escuchar ya en este momento. Pueden ir a Spotify y escuchar también esta enseñanza y todas las otras enseñanzas en Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast, donde sea que escuches audios. Allí vas a poder buscar Parashá en familia y te van a aparecer todos los diferentes capítulos que hemos grabado de las porciones de la Torah. Amigos, gracias por estar conectados. Vamos con la enseñanza del día de hoy. Papel y lápiz y un espíritu enseñable. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bueno, mis amados hermanos, bienvenidos nuevamente entonces a nuestra conexión Parashá en Familia para la Familia. Vamos al término de la Parashá número 48, la Parashá Shotin. Es una Parashá de todas las Parashá, como siempre, tan importante, pero esta en particular me gusta muchísimo, me apasiona por demás, porque tiene que ver precisamente con el tema de jueces. Vamos a hablar de jueces, el nombramiento de los jueces y a su vez también el juez que va a emitir justicia, evidentemente va a estar acompañado a su vez de un grupo de personas y este grupo de personas serán precisamente quienes apoyen la decisión tomada por un juez. Entonces, el libro de Devarim, en el capítulo 16, verso 18, da comienzo de la siguiente manera. Nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que Hashem, tu Elohim, te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Es muy interesante esta apreciación que estamos viendo al principio de la Parashá, toda vez que nos habla de jueces y de justicia, y de hacer justicia con juicio justo. Yo quiero dar comienzo a este tiempo de Parashá, haciendo de paso una primera reflexión interesante antes de ahondar en el tema. Este Parashá tiene como propósito mostrarnos que a través de toda la Kadosh Torah y de todos los misbot y las ordenanzas que tenemos, 613 ordenanzas, cada una de ellas, Moshe ha escrito esta Torah al pueblo de Israel. Precisamente, recordemos que la definición de Torah es manual de instrucciones, es un manual de vida.
Por lo tanto, cuando nosotros obedecemos, hacemos y obedecemos cuanto está escrito en el manual de vida, pues nuestra vida funcionará y caminará conforme a ese manual. Es decir, que bajo esa consideración no existiría, digamos, el margen de error. Pero lastimosamente el ser humano, el hombre, la humanidad, tiene esa tendencia a salirse de los parámetros establecidos por la palabra y a caminar en sus propias acciones. Al caminar en sus propias acciones y en sus propias decisiones, trae por supuesto consigo consecuencias. Y esas consecuencias van a afectar directamente a la persona, como también afectará a terceros. Y de allí entonces viene todo el concepto de las acciones inapropiadas, inadecuadas, de rebelión, de pecado. De tal manera que el Eterno ahora considera fundamental para el pueblo de Israel, y ya lo habíamos visto en un parashá anterior cuando recordemos que Yitro le anuncia a Moshe la importancia de que él delegue funciones también a otros hombres para que le permitan manejar esa autoridad del pueblo de Israel con jerarquía y con sabiduría de otros hombres, con el consejo de otros hombres. Entonces, cuando el hombre entra en una condición de pecado, cuando el hombre está en una condición de hacer su propia voluntad y salirse del manual de vida de la Kadosh Torah, repito, trae consigo consecuencias. Por lo tanto, ahora entonces el Eterno da el nombramiento de jueces y de oficiales, digamos, como un equipo de policía, que van a ejercer justicia. Y esa justicia también va a estar sujeta a una serie de parámetros de juicio, de honorabilidad, de moralidad, de rectitud, de sabiduría. Porque también entendemos que a nivel de los jueces se producen, y el texto nos lo menciona muy, muy hábilmente, que no podrá el juez entrar en una condición de favorecer a ciertos amigos o permitir corrupción a través de soborno. Ya vamos a entrar, esto es el contexto genérico. Pero mi primera conclusión en el tema para ceder mi turno es esta, hermanos. Cuando el Eterno permite jueces en Israel, nos habla de colocar jueces en todas sus puertas. ¿Con qué propósito? Con que el pueblo de Israel esté siendo juzgado justamente y con justicia por jueces de su propio pueblo, del pueblo de Israel. Así es. Hoy, en el término nuestro, nos damos cuenta que, por ejemplo, una situación de familia en el que un matrimonio está en una situación de crisis familiar, acude a un juez de familia. Y ese juez de familia usualmente es un juez ¿qué? Pues es un juez que no conoce de la palabra, es un juez que no conoce de la Kadosh Torah, es un juez que estudió para ser juez, pero que lo único que conoce son las reglas y los reglamentos del hombre. Por lo tanto, lo primero cuando leemos este parashá tan apasionante de Shoftim, lo que significa es que el Eterno quiere que se haga justicia por su propio pueblo y que no caigamos en las manos de hombres que no conocen de la Kadosh Torah. Baruch Hashem. Me gustaría que Camilito introdujera su tema y yo hago la tercera parte. Bueno, muy bien. Entonces, el Parashá Shoftim, para todas las personas que, exactamente como el pastor Roberto lo estaba describiendo en este momento, Shoftim significa jueces. Ese es el nuevo parashá que estamos estudiando esta semana y es muy importante porque es interesante. Este parashá en sí lo hemos estudiado hace poco tiempo, terminando Bamidbar, números, y estudiábamos exactamente cuando estos jueces iban a ser colocados en el pueblo de Israel, pero por supuesto ya estamos avanzando y Moisés les está diciendo algo bien interesante. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Adonai tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Aquí les está diciendo el Eterno al pueblo de que estos jueces, primero como lo decía el pastor, tienen que ser jueces que vengan del mismo pueblo. Y número dos, van a ser jueces que van a ser justos. Qué ironía eso, ¿no? Un juez que va a ser justo, muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí hablamos acerca de la acepción de personas de la cual no es válido por la Torah. Amigo, esto es muy importante porque muchas personas se creen que pueden hacer acepción de personas en el sentido de que pueden colocar personas a un lado y eso no es válido. El colocar a una persona al lado o a la misma vez, como lo describe aquí el contexto,
el recibir soborno. Oye, para que me pase este juez, para que este juez, cuando yo vaya donde el juez, él me diga que está bien lo que estoy haciendo. No. Aquí estos jueces van a ser jueces justos. Y el verso 19 nos dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. Muy importante, porque aquí pudiera usted subrayar muy bien también, mata y come Pedro, que es por supuesto ya en la parte del Brit Hadasha que vamos a hablar, que es este parashá, amados, creo que es uno de los todos los parashás que tiene que ver con nuestro Mesías Yeshua HaMashiach, en un contexto de que es casi como, y con todo respeto, es como que así, es como que, oye, escucha, entiende que este parashá se trata de Yeshua y su reinado. Y su justicia. Es muy importante, pastores, porque justo en estos tiempos estamos hablando acerca de diferencias adentro de las raíces hebreas y está bien. Yo creo que hay algo que es muy importante y nos define a nosotros tres y el Ministerio de Israel Casa Integral en el sentido de no hacer acepción de personas, número uno. Y número dos, de que van a haber diferencias, pero al final del día somos un pueblo, nos amamos y no podemos caer en esta locura de tratar de colocar personas a un lado y no tratar... No, vamos a ser un pueblo que vamos a tener diferencias, así como las 12 tribus de Israel también tuvieron sus diferencias. Pero en este contexto también hablamos acerca del reinado de Yeshua HaMashiach y vamos a ver por qué es tan importante en un contexto correcto colocar dos tablas. En un lado vamos a colocar todas las cualidades que nos hablan acerca de cómo un rey en Israel se colocará, cómo un rey de Israel será categorizado. Y en el otro lado vamos a hacer tres tablas, digámoslo así mejor. Vamos a darnos todas las cualidades de un rey de Israel, lo que un rey de Israel puede ser. Y número dos, en el otro lado, vamos a colocar a Jesús como lo nombraron en la iglesia cristiana de Grecia. Y número tres, vamos a colocar a Yeshua HaMashiach, el Mesías judío, que por supuesto nosotros ahora entendemos y conocemos. Y cuando hacemos estas tres tablas basados en el parashá de esta semana, podremos ver una gran cantidad de similitudes y de diferencias, que es muy importante para este parashá. Definitivamente el tema del parashá Shofim nos lleva a una profunda reflexión. Y el parashá Shofim tiene que ver con el mundo actual. Así que vamos a ir a una pausa y volvemos, porque vamos a hablar acerca del por qué Shofim tiene que ver con el Israel actual. Shofim. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Bueno, la verdad es que el parashá es un análisis profundo porque Israel debía de ser una luz y sal para el mundo. O sea, tú y yo somos luz y sal para el mundo. Cuando Yeshua manejó esa situación, él está hablando de lo que significa un juicio justo. Cuando nosotros vemos jueces, Deuteronomio de Barín 16, 18, vemos que esa palabra allí, vamos a hacerle una auditoría a la palabra, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Adonai tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarás al pueblo con justo juicio. Para juzgar hay que ser tzedek, o sea, hay que ser un tzadik, porque nadie puede juzgar si primero no está en santidad, ¿verdad? Esa es una condición espiritual. Entonces, es necesario que un pueblo tenga jueces y que esos jueces administren justicia. Pero permíteme un momentito, porque esto es tan importante, hacerle la auditoría espiritual a lo que Adonai nos está diciendo. Si la justicia es nuestro propio pensamiento, juzgaremos de acuerdo a lo que nosotros pensamos. El humanismo. Pero Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Adonai. No seas sabio
en tu propia opinión. Teme a Adonai y apártate del mal. O sea que Adonai nos está diciendo, si tu juicio, si no hacemos un juicio con la mente hebrea, con la mente de Adonai, caeremos en lo que está pasando hoy en día, que el mundo juzga de acuerdo a lo que le parece, de acuerdo a lo que mira. Entonces es necesario que el pueblo tenga jueces y administre justicia con equidad y de acuerdo siempre al derecho de la Torá. Esto es la constitución de cada pueblo. En caso de Israel, amados, escúchenme, en el caso de Israel, o sea, diga, en nuestro caso, el que debe dirigir los juicios es la Torá. O sea, todo el mundo puede decir cómo quieren manejar su vida, pero cada uno de nosotros tenemos un juicio y lo que nos juzga a nosotros es la Kadosh Torah. O sea, es importante. Entonces, un juez es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la Torah y a las alajat, ¿verdad? Sobre las obras, las palabras, las personas. El juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. Entonces, ¿por qué dije al principio que estamos viviendo este tiempo? Porque estamos a punto de ver en vivo y en directo de nuevo el tribunal de Israel volver a tomar autoridad sobre las leyes de Torah, sobre lo que hay que hacer. Entonces la gente dice, no, la cuenta de Homer tal día, no, es que hay que hacerlo así, no, es que hay que hacerlo así. Pero todo se está organizando para que todo se alinee para la llegada de nuestro Mashiach, Yeshua. Entonces, ahora sí comenzará a entenderse la justicia de la Torah juzgando nuestra vida. Eso es lo que la base fundamental de Torah nos está diciendo en todo su, digámoslo, redondel. Cuando Camilito tocó el tema de Yeshua, la promesa de un profeta como Moshe es Yeshua, porque la Torah nos está apuntando a la justicia de la Torah, que es Yeshua HaMashiach. Y Yeshua, ¿qué nos está enseñando? Justicia. Él dijo, yo vengo para enseñarles Torah porque vengo a traer justicia, misericordia, bondad a la tierra. Y viene el momento en donde Él volverá y ya esa posición es el trono de Adonai juzgándolos. Eso no lo pierdas desapercibido porque el 5771 tiene que ver con juzgamiento, jueces, Adonai trayendo a nosotros un proceso de justicia. Mira lo interesante porque definitivamente este tema es y tiene mucho tela, como dirían alguien, tela de dónde cortar, porque la advertencia que hace la Torá en este texto nos habla, número uno, de que los jueces deben ser absolutamente personas idóneas, personas de juicio, de sabiduría. Y estas personas son elegidas por hombres y ancianos de sabiduría, es decir, que no se trata simplemente de ocupar un puesto de juez en las puertas de la ciudad, en todas las puertas de la ciudad, que de paso tiene que ver precisamente con nuestras puertas en nuestro cuerpo. Nosotros debemos tener jueces en nuestros ojos, en nuestra nariz, en el olfato, en las fosas nasales, en nuestra boca, en nuestros oídos, en cada parte de nuestro cuerpo también debemos tener jueces para ver lo que no para no ver lo que no debemos ver, para no hablar lo que no debemos hablar, para no oír lo que no debemos oír, etc. Entonces, es interesante que ese juez debe tener esa categoría de un hombre conocedor de Torah. Conocedor de Torah en un nivel, como tú lo mencionabas, de ser un sadik, un hombre justo. Y un hombre justo debe considerar siempre los mishpat, es decir, debe estar siempre tomando en consideración lo que está escrito en la ley. Pero quiero hacerles una reflexión
interesante para conocer su opinión al respecto. Un juez evidentemente debe darle cumplimiento a la norma escrita, Así es. a la normatividad. En el derecho, cualquiera que sea, penal, civil, administrativo, contencioso, constitucional, cualquiera que sea, todo el derecho rige el derecho romano. De hecho, hoy nosotros funcionamos en la mayoría de los países con base en el derecho romano. Está establecido por unos artículos, normas, decretos, una jurisprudencia que es la que determina en determinados casos qué se debe o no se debe hacer. Pero atención, un juez no es un autómata. Un juez no es un computador. Así es. Porque si tratáramos de que el juez sea 100% lo que la letra dice, entonces en el juez no habría el espíritu. Y esto tiene que ver conmigo, y ustedes recordarán que siempre lo cuento y no lo voy a hacer ahora. Cuando en una de las preguntas en la carrera del derecho me preguntaba alguna vez un profesor, ¿cuál es el espíritu de la ley? Entonces nos daremos cuenta de algo. Si un juez es un autómata que todo lo rige bajo una letra escrita y no tiene el espíritu para considerar una situación y de hecho evaluar la consideración y desde ese punto de vista tomar la decisión, entonces sería muy práctico hoy en el siglo XXI con la tecnología que tenemos, no existirían las cortes, no existirían los jurados. Vean cómo en la justicia, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en América, cuando se hacen las cortes, normalmente las cortes llevan consigo un grupo de personas de la comunidad, elegidos, profesionales y aún no profesionales, una ama de casa, un constructor, un ingeniero, un médico, etcétera, y son llevados, elegidos como personas idóneas para que sean parte de un jurado. Ellos no determinan la condena o la acción. Ellos simplemente lo que hacen es que forman un grupo de consejo. Y cuando se cierra el caso, el juez se reúne con este grupo de consejeros y escucha su condición desde cada punto de vista. Desde el punto de vista del profesional, desde el punto de vista de una ama de casa, desde el punto de vista de un trabajador en construcción, por ejemplo. Y el juez ya evalúa el contenido y de acuerdo a lo que está escrito en la formalidad de la ley, más la consideración que tiene el Consejo Popular, entonces entra a tomar una determinación. Repito, si eso fuese en el siglo XXI, sería entonces muy práctico tener una computadora en el que simplemente dice caso 421, asunto, persona que disparó arma de fuego y causó muerte, sentencia, condenado a 20 años de prisión, punto. Sería todo lo que necesitaríamos en la tecnología de hoy. Por lo tanto, el juez tiene una característica, repito, y es que en él reposa ¿qué? El Ruach HaKodesh, que le permite evaluar una condición. Si ustedes me permiten, permítanme mostrar un ejemplo muy simple para mostrar lo que quiero significar. Cuando en una empresa, y lo digo por experiencia personal, cuando en una empresa hay un fundamento que se llama el reglamento de trabajo, a todo empleado en una vinculación laboral se le hace entrega de un libro o un compromiso en el que él tiene un reglamento de trabajo. Este reglamento de trabajo le dice su horario de entrada es 8 de la mañana y su horario de salida es 5 de la tarde. Tiene 45 minutos para su tiempo de descanso del mediodía en su almuerzo. Cuando la persona infringe y su ingreso no lo hace a las 8 de la mañana, sino 8:15, 8:20, y lo hace por 3 o 4 veces durante el mes, entonces está llamado a ser sancionado por sus continuos retardos. Pero si es reincidente en este tipo de situación, entonces la empresa determina simplemente que la persona de este día no llegó tarde, sino simplemente no llegó. Entonces al día siguiente, cuando se presenta el jefe de personal, el juez, vamos a decirlo en este caso, o el gerente de la compañía, llama a esta persona y le dice: a partir del día de hoy quedas totalmente desvinculado de tu empresa por tu incumplimiento, tus retardos y tus ausencias. ¿Por qué? Porque el reglamento de trabajo así lo indica. Pero el juez, en el caso que estoy mencionando, el manager de la compañía se sienta con el empleado y le pregunta: ¿cuál es tu situación? Razones por las que llegas con frecuencia tarde o razones por las que te ausentaste aún de tu trabajo. Y la persona explica su situación, por esto, por acá, porque mis hijos, porque esto, porque lo otro. Entonces el juez, el manager,
toma en consideración el agravante y no necesariamente debe cumplirlo fielmente como el reglamento de trabajo lo indica, cancelándole su vinculación laboral, sino que puede darle una oportunidad. Esto lo estoy mencionando por una razón muy sencilla, porque evidentemente cuando nosotros hablamos de autoridad y de juez, es muy importante que tengamos presente que Yeshua HaMashiach es nuestro juez. Y el nombre de Yeshua HaMashiach, Hashem Tsidkenu, es el que nos indica que Él tiene exactamente esa consideración para con cada uno de nosotros. Que Yeshua HaMashiach ha tenido esa misericordia, esa bondad de tomarnos en cuenta nuestra situación y entonces no juzgarnos bajo la culpabilidad, sino juzgarnos bajo su condición de amor y su condición de misericordia. Si no fuese por esa misericordia y la gracia de Yeshua, entonces nosotros mismos no podríamos estar hoy aquí sentados compartiendo con ustedes este tiempo de Parashá, porque es por su gracia que Él nos permite estar hoy con ustedes. Así es. Y bueno, y sería, digamos, por este momento, es juez, es juez y juzga bajo esos términos, pero habrá un día donde va a ser un juez de juicio en Yom Teruah, en la Gran Jerusalén, ajá, y ahí ya va a ser totalmente diferente. A la misma vez, recordemos que Yeshua usa las palabras. Él vino para servir y no para ser servido. Entonces, la primera vez que Yeshua viene aquí en la tierra como nuestro Mesías, Él viene a servir. Él no viene a ser juez, Él no viene a ser sumo sacerdote, Él ni viene a ser el rey de Israel. Ahora, ¿qué esperaban las personas de ese tiempo? Ellos esperaban el reino de David, ellos esperaban que tomara sobre los romanos y que, mejor dicho, ahora vamos a reinar, pero este no era el caso. Así es, Pastora Pili, no era el caso. Ahora, es muy importante porque aquí vamos a hablar de un reinado muy importante y hablamos acerca de eso en el verso 14, y creo que es muy interesante aquí porque muchas personas dicen, es culpa del pueblo, de que el pueblo pidió rey y entonces cayeron en sí en sus propios deleites. No, Adonai les dijo a ellos, cuando ustedes entren en la tierra que Adonai les dio como posesión de ella y habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Dice, yo sé que ustedes lo van a hacer, así que cuando lo hagan, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Adonai, tu Dios, escogiere. De entre sus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea de tu hermano. O sea, aquí estamos hablando de que les está dando una vez más en esas 3 tablas que les dije, las cualidades del rey sobre Israel. ¿Por qué es tan importante esto, amigos? Porque recordemos que en los tiempos de Yeshua, en los tiempos del segundo templo, hablamos acerca de hombres que no eran calificados para ser rey de Israel, pero sí estuvieron como rey de Israel. Digamos, Herodes el Grande, Herodes Antipas, tomaron el título de el rey de los judíos para sí mismos, pero su pedigrí no era judío, su parte generacional no era judío. No eran reyes legítimos de Israel, eran hombres que habían hecho, ¿qué? Usurpación del cargo donde estaban, o sea, habían tomado sobre el reinado de Israel y habían colocado el que quisieran. Pero mira algo tan interesante, y una vez más me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos defender este caso, porque nosotros sabemos que el verdadero rey de Israel, que un día va a ser rey, es muy importante esto en todo esto de lo que estamos hablando de Yeshua es Adonai, de la unicidad, porque en este momento no hay rey sobre Israel, amados, ¿sí? No hay un rey sobre Israel. De hecho, actualmente tenemos un primer ministro. Así es, no hay un rey. Momento en Israel. Ahora, una vez más, hablamos de que un día, y esto es por eso es tan importante estudiar la parte profética, porque un día Yeshua sí reinará sobre Israel, pero en este momento no lo está haciendo. Entonces, muy importante porque muchas personas se confunden con esto y muchas personas también entonces hablan en la parte judaica de que Yeshua no es un verdadero Mesías, de que Jesús, digamos, no es un verdadero Mesías. Y de una forma u otra, les queremos decir, con todo tipo de respeto, por supuesto, a nuestro Mesías, que creemos en él,
de que Jesús no es un verdadero Mesías. Entonces aquí debería haber un boom, boom, boom. Una explosión, Camilo, ¿qué estás diciendo? Atención, por favor, corten. Porque acabamos de hablar de que, mira lo que dice la Biblia misma dice, pondrás rey sobre ti al que Adonai tu Dios escogiere de entre sus hermanos, pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea de tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Adonai los ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ese es un requisito. Número 2, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Tercer requisito, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro. Y esto fue antes de de llegar aquí al programa de hoy, que me pareció tan hermoso. Escribirá para sí un libro, una copia de esta ley de original, para que esté al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Adonai su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento de a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Este es un verdadero rey de Israel. Ahora, hablamos por supuesto del reinado de David, pastores. Sí. Desafortunadamente, el reinado de David, y lo estamos estudiando en la Quejilot, David rompió muchas de estas cosas desafortunadamente, ¿sí? Ahora, ¿significa que por supuesto ya el reinado de David queda mal? No, a lo mejor él cometió errores y en sí no fue un perfecto rey. Y qué bueno que no haya sido un perfecto rey, porque entonces ya sabemos que nuestro perfecto rey va a venir. Pero mira lo que dice la Mishnah acerca del verdadero rey. Si un rey se levantare de la casa de David, que profundiza en el estudio de la Torá, y como David su antepasado observa sus mandamientos según lo prescrito por la Torá escrita y la Torá oral, y si prevaleciera sobre Israel para que camine en el camino de la Torá y reparara sus brechas, y si él pelea las guerras de Adonai, podemos con seguridad considerarlo el Mesías. Qué interesante, ¿no? Mishnah Torah, Shoftim Hilot, Melahim 11.4. Ahí lo pueden buscar ustedes si quieren indagar y profundizar. Entonces, la pregunta es, ¿Yeshua de Nazaret cumple con estos requisitos? Yeshua de Nazaret sí. Jesús de Nazaret no, porque nos lo han presentado como un Jesús que no celebra las fiestas, que no es judío exactamente, que es griego. Y aquí nos dice que el verdadero rey de Israel tiene que ser judío y tiene que seguir la Torá, tiene que tener su Torá. Y este ya es mi punto final. Cuando estudiaba este punto, sabemos que, y lo dirán muchos maestros de la Torá, que nosotros sabemos que en el futuro Yeshua se sentará, las escrituras lo dicen, y nos presentará su Torá. Qué interesante es eso, ¿no? Muy interesante. Eso es impresionante. Y Baruch Hashem por eso, porque aquí no lo dice, que ese rey tendrá una copia de la Torá y meditará en ella y la presentará al pueblo. Y aquí literalmente es una parte profética que conocíamos esa parte de que él nos va a presentar una nueva Torá, pero en el punto jerárquico del reinado juega un papel sumamente importante. O sea, es casi como otro tuchuelo de Yeshua es el verdadero rey de Israel. Y lo acabamos de escuchar de la Mishnah Torah Shoftim Hilot Melahim 11.4, donde nos dice, si hay un hombre que cumpla todos estos requisitos, se le puede considerar Mesías. Amén. Muy importante. Bueno, cuando estoy escuchando a Camilito me deleito mucho verlo en la pronunciación que tiene. Excelente la pronunciación de Camilo en el hebreo. ¿De verdad? Quiero compartirles que esta mañana voy a contarles una anécdota con respecto al tema de hoy que me llama mucho la atención.
Le pedimos a uno de nuestros hijos que nos hiciera unos pancakes porque él aprendió a hacerlos en YouTube. Su especialidad ahora es el pancakes, entonces hizo sus pancakes y dijo, yo aprendí algo, que cada vez que cuando yo me case, dijo, y mi esposa se enoje conmigo por algo que yo le hice, me voy a levantar y le voy a decir, mi amor, ¿quieres pancakes? Y eso me llamó la atención. No, mami. Mami. ¿Quieres pancakes? Y ahí arreglaré toda la situación. Pero con Adonai no. Con Adonai no funciona así. Nosotros no podemos manipular la justicia de Adonai. O sea, nosotros nos podemos levantar un día y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo decidí portarme bien. Y al otro día, bueno, es que se me olvidó ayer. La justicia de Adonai no funciona así. Déjame llevarte una cita bíblica para que veas el texto de lo que Adonai nos está hablando en el tema de hoy. Pero hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. San Isaías capítulo 5, verso 20. ¿Por qué esto tiene que ver con justicia? Déjame decirte. Porque para Adonai lo malo es malo y lo bueno es bueno. Nosotros no le podemos decir, por ejemplo, cuando nosotros en nuestra propia justicia decimos, pero qué malo le ves a la fiesta de Halloween. ¿Cuál es lo malo? Dice, le llaman a las tinieblas luz y a la luz le llaman tinieblas. Wow. O sea, Adonai nos quiere mostrar a nosotros un texto espiritual a nuestras vidas. Y vamos a ir un momento allí donde estamos para ver qué dijo nuestro Yeshua acerca de su justicia en la tierra. Venga conmigo, por favor, al libro de Mateo, Pastor Roberto, si me ayudas, 6, 22, 23. Y quiero que leas conmigo para Yeshua, qué significaba esa justicia. Nuestro Machía habla muy claramente acerca de la justicia. 6:22. Dice la palabra. En el Pacto Renovado, capítulo de Mateo 6, verso 22, lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Wow, tremendo, ¿verdad? Entonces, la justicia de Adonai está diciéndonos a nosotros, Él no va a juzgar como nosotros juzgamos hoy en día, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. No, para Él lo malo es malo y lo bueno es bueno. ¿Cuántas veces le hemos enseñado eso a nuestros hijos? ¿Cuántas veces hemos enseñado esta verdad espiritual? A veces nuestros hijos nos dicen, mami, ¿pero qué tiene de malo un poquitico de marihuana? Pues es malo. Y la Torá nos está hablando de los perjuicios que te pueden causar. No le digas a tus hijos, pero un poquitico de marihuana. ¿Qué malo tiene un poquitico de pornografía, Pastora Pili? ¿Qué malo tiene un poquitico del pecado que tú quieras? La Torá se encarga de decirnos a nosotros que lo malo es malo y lo bueno es bueno. O sea, que nosotros no vamos a ver a Adonai juzgando fuera de su justicia. Ahora, Deuteronomio capítulo 16, ahí donde estamos trabajando. Quiero que vaya al verso 18, si pueden, por favor. ¿Capítulo qué? 16, 18, donde tú estabas. No, yo estaba en el 17. Jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades. Sí. Que Adonai tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Con justo juicio. Ahora, cuando nosotros vemos el justo juicio, fue que se lo inventó Adonai. Ahorita, Adonai dijo, vamos a hacerlo así. No. Acuérdate que el modelo arrancó cuando Moshe, en el capítulo de Éxodo 16, está a punto de entrar al Sinaí y está ya agotado de ayudar al pueblo, de preparar al pueblo, de estar trabajando la justicia con el pueblo. ¿Y qué le dice Jethro? Jethro le dice, pon jueces, pon gente a cargo para que ayude a tu carga, le dijo en Éxodo 18. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud. Óigame,
Escúchame lo que les estoy diciendo. No es cualquiera el que puede juzgar. O sea, hoy en día la gente dice, toman las páginas de las redes sociales y juzgan. Pero un momentico, hay algo muy importante. Dice que son varones de virtud temerosos de Adonai. Varones de verdad. O sea, que la verdad no está hablando de la que digan la verdad, sino que hablen el emet de la verdad. Que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares de centenas y de 50 y de 10. Mire que la justicia no es cualquier cosa, o sea, hay un proceso en la Torah. Por eso cuando tomamos Devarim 16 y nos vamos a ver todo el proceso que estamos hablando, es que podemos empezar a entender que sin justicia no hay paz. Diga eso conmigo. Sin justicia no hay paz. Salmo 85:10. La misericordia y la verdad encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esa palabra tiene que funcionar para nosotros. Entonces no me digas que un gobierno nos va a traer justicia y que el otro gobierno nos va a traer paz. No, la Torah dice que Yeshua viene a traernos justicia y la verdadera paz. Si alguien nos está ofreciendo justicia y paz, pero no tiene las cualidades de la Torah, pues no podemos entender qué es lo que quiere traer en verdad. Entonces, muchos de nosotros tenemos que ser jueces. Diga esas palabras. Tenemos que ser jueces. En nuestras casas, amados. Jueces a quienes están bajo nuestra responsabilidad. ¿Quiénes? Nuestros hijos. Jueces cuando tenemos gente que estamos empleando. Si hablamos del área de trabajo, si está en nuestras manos tomar decisiones, recordemos las advertencias de nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso. Cuando dice Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi Torah. Para ver justicia, tiene que haber Torah. El que hable de justicia sin Torah no está en Torah, no está hablando de justicia. Hijo mío, no te olvides de mi Torah y tu corazón guarde mis mandamientos. Verso 2, porque largura de días y de años de vida y paz aumentará. Nunca se aparten de ti, ¿qué? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón. Estas palabras son para nosotros hoy en día, para que entendamos la justicia. Y sin paz no hay justicia. Y Jesús es el único que puede traer justicia y paz. Porque la paz que yo te ofrezco no es la paz que el mundo nos da. Vamos a una pausa antes, pastor, si te parece, y volvamos para hablar de esa entrada espiritual de Yeshua en su justicia. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Conclusiones del Parashá en familia. Entonces, concluyamos aquí en una reflexión acerca de los jueces de Israel. Terminemos esto de la manera como la Torah nos da a nosotros el resultado de justicia. Cuando los hombres fallan, las mujeres asumen el poder por voluntad del Eterno. Por eso nosotros vemos que en el libro de Jueces aparecen mujeres tomando autoridad y siendo jueces de Israel. Y a veces estas palabras no les gustan mucho a los varones, ¿verdad? Cuando los hombres fallan, las mujeres asumen el poder por voluntad del Eterno. Vaya y léase usted Jueces 1, Jueces 2, Jueces 3 y vea la posición de Adonai cuando él ha delegado autoridad sobre una mujer cuando se trata de asuntos de justicia y de su justicia en Torah. Esa es mi conclusión
para el día de hoy. Maravilloso. Y en lo que estabas compartiendo, quisiera también agregar un poquito a este aspecto. Camilo nos hablaba respecto de que el pueblo de Israel, que venía bajo la dirección del rey, del Malek, de Adonai, un día decidió escoger un rey. Queremos rey, ¿verdad? Y el Eterno les complació una situación y les entregó rey. Pero vemos que hay una justicia que es la justicia divina, pero también entendemos que hay una justicia y es la justicia de los hombres. La justicia divina es una justicia de bondad y de misericordia, la gracia. Pero la justicia de los hombres es una justicia totalmente implacable. Tanto que el mismo rey David, como tú decías ahora, Camilo, cometió errores en su reinado. Y básicamente hay 3 elementos establecidos en la palabra que nos indican esos 3 errores. El tiempo ya no nos permite entrar a ese punto, pero quisiera también mencionarlos. Sin embargo, cada uno de esos errores fueron atendidos y exclusivamente dirigidos por Adonai para que viéramos en un hombre en qué condición de rey también cometía errores. Ahora, yo quisiera en mi conclusión cerrar con esta historia, regresando un poco a mi texto que presenté al principio del tema, en cuanto a que el juez debe cumplir con lo escrito, pero también al cumplir con lo escrito, el juez también debe tener un espíritu de consideración respecto a la norma. Y voy a mostrar el caso particular, solo lo voy a anunciar, no lo puedo leer por el tiempo, pero todos conocemos la historia de una mujer adúltera. En el libro de Juan, en el capítulo 7, versos 53 y 8 y el verso 11 también dice que fue traída ante la presencia de Adonai cuando él estaba después de venir del Monte de los Olivos y en la mañana vino al templo y todo el pueblo vino a él y les enseñaba. Entonces los escribas, atención, los escribas y los fariseos, que eran hombres de autoridad, hombres de Torá, hombres de sacerdocio, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y pidiéndole y poniéndola en medio de ellos, le dijeron, ¿a quién? A Yeshua. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Aquí estamos hablando de un caso jurídico, una situación de adulterio hasta nuestros días. Y estamos frente a un grupo de hombres conocedores de Torá, conocedores de la ley en el sentido, como tú decías, de los misbot. Y evidentemente estos hombres traen ante la presencia de Yeshua a la mujer y le hacen una pregunta respecto a esta condición de delito, voy a llamarlo así, delito, para que él determinara qué se debía hacer según su opinión. Su opinión. O según lo que está escrito en la Torá. Así es. Y en la ley dice, y le dijeron los maestros, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la Torá, en la ley, en los misbot que Moshe nos ha entregado, ordena apedrear a tal mujer. ¿Qué dices tú? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua se inclinó al suelo y escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó, les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, por su situación de manera personal, salieron uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Yeshua y la mujer que estaban en medio. Enderezando Yeshua y movido y no viendo a nadie, alrededor de la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y él dijo, ninguno, Señor. Entonces ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Creo que este ejemplo que vino a mi corazón en este momento, mientras la pastora compartía su tema, me da una razón para decir, aquí Yeshua no negó de ninguna manera la Torá. En este momento él no negó ni dejó de hacer cumplir lo escrito por Moshe. Pero vemos que un hombre justo, un juez justo, considera una situación y sabe
que si se deja llevar por el contexto de la opinión de un pueblo, aún de los mismos conocedores de la ley y de la Torá, y exigir una condenación de lapidar a esta persona, y vemos que tal vez cuando Yeshua escribe en esa tierra, en el polvo, empieza a escribir tal vez los pecados que cada uno de ellos podía cometer, o como algunos rabinos o sabios, los jajam dicen, posiblemente lo que escribió fue los 10 mandamientos. No hay realmente algo establecido que escribió, pero lo cierto es que cuando ellos vieron lo que estaba escrito allí, inmediatamente fueron reargudidos a saber que cómo podían ellos juzgar si no tenían un corazón limpio y justo para ejercer justicia. Entonces, no es un asunto de conocer la ley, es un asunto de saber que primero debo estar en mi corazón completamente íntegro para poder ejercer esa autoridad. Y Yeshua termina diciendo, ¿dónde están los que te acusan? Aquí vemos la justicia de Adonai siempre a favor de cada uno de nosotros. Esa es mi conclusión. Bueno, mi conclusión ya también para este tema al terminar es todavía defendiendo de que Yeshua es el verdadero rey de Israel, amados. Con todo este tema del cual estamos tratando, creo que es tan importante entender esto en estos tiempos, Amén. especialmente para todas las personas que son nuevas en las raíces hebreas, que vienen con un contexto cristiano católico. Y esto cuando decimos no es con ningún ánimo de ofender, Por amados. favor. Estamos hablando de auditoría, estamos hablando de entender. Hay un video que publiqué en mi canal de Camilo Alfaro y el de Radio Génesis donde hablamos acerca de la de auditoría y te invito a que lo vayas y lo veas, por favor, porque cuando decimos cristianos, católicos, no estamos hablando de ofender, no, y no debería ser ofensa. Estamos hablando de hacer una auditoría de lo que se nos ha sido presentado por más de 500 años después de que Martín Lutero y los hombres de la Reforma golpearon una puerta y dijeron, oye, esto no nos gusta, pero siguieron con su vida normal y no cambiaron en sí, no regresaron, no hicieron un teshuvá a lo que Yeshua había instituido gracias a, por supuesto, la Torá. Entonces, mi pensamiento y mi conclusión para ti, para todas las personas que estén viendo este programa es, pensemos, tengamos una mente como la mente del contexto cultural en el cual estamos hablando, especialmente en Devarim, en las cartas, estamos hablando del contexto de ese tiempo. No podemos traer a Yeshua de esos tiempos, colocarlo en estos tiempos y pensar de que puede actuar de esa manera. Yeshua es judío, Yeshua nació en el pueblo de Israel, no existe la teoría de reemplazo, no vamos con la teoría de reemplazo, primero que todo porque es antisemita, y el Jesús griego, que usted conoce muy bien, si viene de la parte católica de muy largo tiempo y después transicionó a la parte cristiana, se nos presentó un Jesús de ojos azules, pelo de capa largo, romana, blanco, capa romana, y ese Jesús muchas personas ni saben en el cristianismo que es judío. Muchas personas dicen, oh, sí, de Belén, y en sí no respetan la parte israelita de nuestro Mesías, que por medio de este parashá de Shoftim entendemos la importancia de tal, porque Adonai mismo por medio de Moshe le dice al pueblo de que los jueces serán jueces del pueblo de Israel y el rey será rey de Israel. Entonces, con este mismo, cualquier persona que presente una idea de que el Mesías, al cual llamamos, que sabemos que va a regresar, no tiene el contexto profético israelita, automáticamente esa persona, y lo dice la misma palabra, oye, de que cualquier persona que vaya en contra de la Torá, cualquier persona que predique en contra de la Torá, cualquier persona que diga yo ya no tengo nada que ver con Israel, a esa persona, dice aquí, no le creas. Muy importante ya para terminar, el capítulo 18, verso 18, la palabra del Eterno nos dice, Moshe le dice al pueblo estas palabras tan importantes. Y Adonai me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos. Aquí oramos una vez más la importancia de nuestro Mesías siendo israelita. Y pondré mis palabras en su boca. No hablará por su propio entendimiento, no hablará por su propio razonamiento, sino que este profeta
hablará con mis propias palabras y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Él no dirá, oye, en eso de respecto a las fiestas del Eterno, Me parece que pueden hacer lo que ustedes quieran. Si no las quieren celebrar, no lo tienen que hacer. Si quieren celebrar Halloween, Easter y todas esas cosas, yo creo no problem. automáticamente esa persona se considera un anti-mesías porque Claro. está yendo en contra de las palabras de la Torá. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, dice Adonai, no nosotros, dice Adonai, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta a cada una de esas personas. Maravilloso. Importante, ¿por qué? Porque, amados, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, es judío. Nuestro Mesías es el verdadero Mesías de Israel. Y muy importante porque aquí estamos hablando de dos Mesías, el Moshiach que literalmente sacó a un pueblo de Egipto y al Mesías Redentor que hace salvación o trae la salvación en los postreros días a toda persona que entre bajo el convenio de Israel. Muy importante defender a nuestro Mesías como judío. Termino con esto. Normalmente, cuando los judíos se convierten en creyentes, o sea, en creyentes de Mesías, se les anima a abandonar el judaísmo y las leyes de la Torá. Dado que son liberados de la ley, se les anima a vivir como gentiles en todos los aspectos. En lugar de un Mesías que prevalece sobre Israel para que camine en el camino de la Torá, los judíos humanmente se encuentran con un Mesías que les dice abandonar los caminos de la Torá. El Jesús convencional de la enseñanza de la iglesia tradicional simplemente no califica como el Mesías. Wow. Muy Wow. tremendo. Tremendo. Ahora, quiero aclarar, porque si toman ese clip y lo colocan en todas las redes sociales, no. El Jesús que se nos presentó en Grecia, el Jesús que nos presentó la Iglesia Católica Romana, el Jesús que también está desafortunadamente en muchas iglesias cristianas, ese Jesús que no va con la ley toráica no es un Jesús que califique para Mesías. Por supuesto que creemos en Yeshua, Amén. su verdadero nombre, en el Mesías correcto. Ese es nuestro verdadero Mesías y ese es el Mesías correcto que sigue la instrucción de su Padre, que es obediente a el Abba. Amén. Muy Baruch bien. Hashem, un tema muy profundo, Camilito y Pastor Roberto. No, mucho por tratar. Yo De quisiera dar muchas una frase simple, pequeña. ¿Es posible? Gracias. El tema del soborno. Dice, cuando hay un tema de soborno a nivel de un juez, ciega los ojos de los sabios. Amén. Baruch Hashem. Bueno, amados hermanos, un shalom para sus vidas. Que Adonai bendiga sus corazones en este parachá de hoy. Damos gracias a Adonai por la poderosa enseñanza que hemos tenido de justicia. Y lo más hermoso y lo más tremendo de la enseñanza del día de hoy es nuestro Jesús enseñándonos justicia, misericordia y bondad. Amén. A lo bueno le llama bueno y a lo malo le llama malo. No se te olvide nunca. No es como tú lo piensas, es como la Torá nos ha enseñado a pensar. Un shalom y una bendición especial en tu chaval del día de hoy. Que Adonai te guarde y te bendiga. Amén. Shalom, shalom. Shabbat shalom. Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.